Felicidades a todos los amigos. Hoy es el Día de la Amistad, que surgió en Paraguay con el doctor Artemio Bracho hace ya muchas décadas y que después se internacionalizó. El Día Internacional de la Amistad es hoy. Para nosotros siempre va a ser Día Mundial de la Amistad. Creo que las Naciones Unidas le denominó Día Internacional de la Amistad. Pero es importante dedicarle un día para reflexionar sobre el tema de la amistad, porque realmente solemos llamar amigos a mucha gente y en realidad son conocidos, son buena gente con la que nos cruzamos. Y hoy día incluso se distorsionó más todavía eso, porque tenés 2.500 amigos en Facebook. Y ninguno en la vida real, ¿verdad? Entonces, hoy queremos proponerles estudiar un poco la Biblia, siempre con la clase magistral que nos brinda nuestro invitado de hoy y de muchas veces a lo largo de estos años, porque es un gran amigo realmente, personal, y no solamente personal, sino también del programa ya, el presbítero doctor César Neri Villagra Cantero. Él es doctor en Biblia. Buenos días, Padre César. Gracias por estar una vez más en el programa y sobre todo gracias por tu amistad. Buen día, Roque. Gracias por tu amistad y un gusto compartir con tu amable teleaudiencia, audiencia Telefuturo, este tema tan noble, tan profundo que es la amistad. Y bueno, uno puede ver en la Biblia que habla mucho de la amistad. Incluso Jesús habla de la amistad y le da una reflexión y un discurso profundo al tema de la amistad. Pero en toda la Biblia se pueden ver historias de amistad, frases referidas a la amistad. Por favor, si podés ayudarnos a identificar cómo trata la Biblia el tema de la amistad. Sí. En realidad, ciertamente la Sagrada Escritura nos presenta páginas de amistad, habla de hecho la Sagrada Escritura hay que tener en cuenta que es la condensación de la alianza, es decir, el pueblo elegido, Israel y ahora la Iglesia, existe por la alianza, es decir, la alianza entre Dios y su pueblo, podríamos decir por la amistad de Dios con su pueblo. Es decir, Dios jura un pacto personalísimo, un amor hacia ese pueblo al que quiere favorecer. Y en el fondo esa es la amistad, esa alianza. Y que tiende también a llevarnos a cada uno de nosotros a imitar a ese Dios que nos ama para que también nosotros, entre nosotros, en la comunidad humana, en la comunidad social, eclesial, podamos amarnos, tenernos como amigos. Aparte de las diversos ejemplos de amistad, por ejemplo, entre David y Jonatán, entre Ruth y Noemí, varios ejemplos, pienso que el tema de la amistad como tal ha sido condensado en el libro del Eclesiástico, es un tema de sabiduría. El libro del Eclesiástico nos presenta casi como un tratado sobre la amistad. Hay varias páginas que nos hablan del amigo, de la amistad. Del amigo y del falso amigo, del amigo de ocasión y del verdadero amigo, de cómo hay que elegir al amigo, cuáles son las características del falso amigo y sobre todo también de lo que es el amigo fiel, es decir, cuáles son las categorías para conocer al amigo fiel. Hay como 4 textos extensos que en diferentes lugares en el largo texto del Eclesiástico en el que se presenta el tema de la amistad. Es recurrente, es recurrente. Y en el Nuevo Testamento, ciertamente también, Jesús llama en el punto culminante de su discurso de despedida a sus discípulos y por lo tanto a todos nosotros, a cada uno de nosotros los llama amigos. En el discurso de despedida que viene a ser el testamento que deja Jesús. Es un testamento de amistad, realmente, ¿verdad? Nos sitúa en su mismo nivel y nos llama amigos, compañeros de camino, compañeros de ruta de la vida. Si me permitís, quiero comenzar con el Antiguo Testamento, sí, en el que están los prolegómenos, es decir, los antecedentes de lo que es la amistad. Sí, y sobre todo me quedé ya
como esperando y expectante el tema del libro de sabiduría, Sí. que describe al amigo fiel, pero Sí. también al falso amigo. Ya estamos con Exactamente, eso, pero sí. vayamos por partes. Sí, vamos por parte. El primer texto que encontramos en el libro del Eclesiástico es el texto del capítulo 6, versículos 5 al 17, que habla precisamente del amigo fiel y de los falsos amigos. A ver, qué suerte que entramos directamente en eso. En primer lugar, nos recomienda el autor sabio, eclesiástico, nos recomienda que 1 entre 1000, es decir, no elegir con facilidad ni llamar con facilidad amigo a las personas, sino que tiene que ser probado. Y usa esta palabra 1 entre 1000. De manera que tiene su exigencia, ¿verdad? Y ese amigo que se elige 1 entre 1000, no solamente es aquel que te saluda, ni que es tu confidente, porque la lengua afable multiplica amigos, entre comillas. Pero en el momento de la desgracia, en el momento de la verdad, muchas veces te dan la espalda. Entonces, muchos se acercan por la ocasión, por tu buena posición, porque tenés dinero, o por algún motivo que es del interés de aquel que se acerca. Entonces, hay amigos de ocasión, dice de hecho, pero en el momento de la verdad te dan la espalda, no te conocen. Por eso que el amigo fiel, dice incluso, es un elixir. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. No hay nada mejor que encontrar un buen amigo. Y nos dice aquí también el libro del Eclesiástico que los falsos amigos son aquellos que de repente comparten tu mesa, pero te abandonan en el día de la desgracia. No son perseverantes, juzgan la situación. Si le conviene, pues te acompaña. Si no le conviene, no están contigo. El amigo fiel está en las buenas y en las malas. Esto nos dice el texto de Eclesiásticos 6, 5 al 17. Aquellos que se avergüenzan de uno, aquellos que, digamos, prestan su amistad tan fácilmente, ténganlo por probado, dice el Eclesiastés. De manera que uno no tiene que apresurarse en declarar amigo a una persona porque lo conoce. Es un conocido, como bien lo dijiste en la introducción del programa. Es un conocido, mas no un amigo de acuerdo a estas categorías. Y el amigo fiel, nos dice el autor, no tiene precio, su valor es incalculable. ¿Por qué? Porque solamente los que temen, y acá nos da una categoría, ¿cómo podemos conseguir un verdadero amigo? Y nos dice solamente el que tiene temor de Dios. El temor de Dios, que no quiere decir miedo, es el principio de la sabiduría, significa la búsqueda de Dios. Solamente los que buscan a Dios verdaderamente, de alma y corazón, pueden conseguir verdaderos amigos. Dios hace que se le acerquen personas que pueden ser verdaderos amigos, el que teme a Dios. Por lo tanto, una persona que no busca a Dios, que no teme a Dios, no puede encontrar un verdadero amigo, porque los que se acercan a Él serán como Él, y serán entonces superficiales, no tendrá esa amistad la hondura necesaria como la que tiene un amigo que cifra sus esperanzas en Dios. Ahora, me gustaría sencillamente, porque nunca fue fácil Sí. este tema, sobre todo cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo también, Sí. este tema del temor de Dios. Sí. Es decir, entender un poco más, porque si ese es un criterio que define el motivo por el cual uno tiene que decir amigo Sí. a alguien, o sencillamente dejarlo ahí en situación de reserva porque hay que probarlo todavía, Sí. hay que probarlo todavía. Es temor de Dios. Sí. Tratar de entender un poco entonces por qué es un criterio de amistad en la Biblia el tema del temor de Dios. Sí. Vuelvo a insistir, la profesora Bruna Costa Curta, una gran docente en Roma, en la Universidad Gregoriana, es doctora en Sagrada Escritura, hizo justamente su tesis sobre el temor. Y distingue ella el temor humano del temor de Dios. Nosotros tenemos miedo a muchas cosas. Cuando hablamos de temor, la mujer, por ejemplo, tiene temor al parto, todos tenemos miedo a la enfermedad, a la muerte, al fracaso, el que va a la guerra teme morir. Es decir, hay muchos tipos de temor, el temor humano. Y ella dice en la conclusión de su tesis que ese temor humano se vence con el temor de Dios. Y el temor de Dios se da cuando depositamos totalmente nuestra fe en Él.
Entonces y de hecho usa un vocablo diferente, nosotros lo traducimos por temor, pero el temor de Dios es búsqueda apasionada de Dios para encontrarlo y poseerlo. Y me acuerdo que un profesor nos decía, así como un novio busca a la novia hasta tenerla y poseerla en el matrimonio, ese es el temor de Dios, es decir, la comunión total de Dios, la búsqueda de Dios. Hubiese preferido usar otro término, pero es el principio de toda sabiduría. Y en todos los textos sapienciales aparece este temor de Dios, esta búsqueda apasionada de Dios. Esto es lo que significa temor de Dios. Entonces, solo el que busca apasionadamente a Dios puede encontrar un amigo verdadero, fiel, veraz y solícito. Esto es lo que se nos dice a nosotros en los textos sapienciales. Y antes también de avanzar sobre otros textos, volver un poco sobre el inicio mismo, cuando decía que el que ha encontrado la verdadera amistad es como un elixir, y que el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Cuando la Biblia habla de tesoro, ¿de qué está hablando? Cuando la Biblia habla de tesoro, no está hablando necesariamente de los bienes materiales. Justamente aquel que se acerca por un interés económico, por ejemplo, a uno, precisamente no es el verdadero amigo. El tesoro en la Biblia, y eso Jesucristo va a decir, no pongan su acento y su mirada en los tesoros de la tierra, porque estos tesoros se corrompen. Viene la polilla y lo carcome. Ustedes pongan su mirada en los tesoros del cielo. ¿Y qué son los tesoros del cielo? Y son los valores evangélicos: paz, misericordia, perdón, amor, reconciliación. Es decir, todo aquello que hace al Sermón del Monte y que Jesús nos presenta como su programa. Esos son los valores eternos. ¿Por qué? Porque son los valores que van a regir en el cielo. ¿Podemos vivir en la tierra? Podemos vivir. Pero muchas veces no imperan esos valores porque hay otros intereses secundarios que acaparan nuestra atención. Por ejemplo, la conquista del poder, la conquista de un bienestar económico, y entonces ponemos en segundo lugar aquello que tendría que estar en primer lugar, como es precisamente una relación basada en la sinceridad, en la apertura, en el perdón, en la justicia. A eso se refiere tesoro del cielo en contraposición a los tesoros del mundo. Valen, es decir, el problema no es que se está rechazando o no los bienes de este mundo que son necesarios para la vida, sino el problema es ubicarlo en primer lugar y ubicar en segundo lugar a los tesoros que son permanentes, que son del cielo. Es decir, saber ubicar esto, pero yo no puedo preferir una cantidad de dinero ante un amigo. Es decir, el verdadero amigo no tiene precio en ese sentido. Y puedo sacrificar cualquier cosa, pero menos esa amistad. Si yo sacrifico a un amigo por un puñado de dinero, como hizo Judas, por ejemplo, entonces ahí no hubo verdadera amistad, que se prueba justamente con este personaje negativo que aparece en el grupo de los 12, que vende a su maestro por 30 monedas de plata. Muy bien, vamos a una breve pausa y enseguida seguimos deleitándonos con la enseñanza del Padre Villagra sobre la amistad en la Biblia. De nuevo aprovechamos para decir feliz día de la amistad, feliz día al amigo, a la amiga. Hoy, 30 de julio, estamos conmemorando el Día Mundial, el Día Internacional de la Amistad, que nació aquí en Paraguay con el doctor Artemio Bracho. Y nosotros les proponemos en este domingo reflexionar sobre la amistad desde la Biblia. Para este programa nos acompaña un amigo del programa y un amigo personal, el padre César Neri Villagra Cantero. Él es doctor en Biblia. Y estaba relatándonos el caracú de la amistad, del amigo fiel y del falso amigo, que viene en el libro de la sabiduría. Y bueno, tiene tantas cosas que contarnos que ya le doy el tiempo, porque dijo una señora la vez pasada, le dijo a alguien, oye, treingo o conducía el programa. Entonces ya te paso la palabra. Bien, hay un segundo texto, Roque, que habla también de la amistad, Eclesiástico 12, 8 al 18. Y ahí habla también de verdaderos y falsos amigos. Así por lo menos titula la Biblia de Jerusalén. En realidad desarrolla la misma temática, pero desde diferentes ángulos.
Y sobre todo aquí se pone el acento de la situación del amigo que vive en la prosperidad o en la adversidad. Algo parecido también ocurre en el matrimonio. En la fórmula, por lo menos que se recitaba antes, el varón y la mujer se juran amarse en la prosperidad y también en la adversidad. Porque en realidad también los esposos están llamados a ser verdaderos amigos. Porque son prójimos, son próximos, ¿verdad? Y nos indica acá que muchas veces el amigo falso que traicionó puede hacerse del humilde y caminar cabizbajo para reconquistar. Hay que tener cuidado, dice, advierte. Hay que tener cuidado. No lo sientes a tu derecha, no sea que pretenda ocupar tu asiento. Y al fin comprendas mis palabras y te pese recordar mis consejos. Por un tiempo permanecerá contigo, pero si te rebelas no te aguantará. El enemigo habla con labios melosos, pero en su interior trama cómo hacerte caer. Es decir, el labio meloso, la lengua embustera, no es solamente una actitud que se condena aquí, sino en toda la Sagrada Escritura, los Salmos también. Es decir, la persona lisonjera que te alaba mucho, hay que desconfiar. ¿Qué propósito tiene? Los adulones. Los adulones, exactamente. No son confiables en este sentido. Hay un tercer texto también que habla de las actitudes de la amistad en el capítulo 22, versículo 19 al 26. Habla también aquí de la amistad. Y nos dice que si has empuñado la espada contra tu amigo, te puede perdonar. Si has abierto la boca contra tu amigo, no temas, que aún puedes reconciliarte. Pero cuando hay ultraje, altanería, secreto revelado o golpe a traición, porque en estos casos tu amigo se escapará, dice, es difícil la reconciliación. Sobre todo cuando se comentó, cuando se fue infiel, cuando hubo infidencia. Hay que saber mantener el secreto. Nosotros podemos decir esto es una cuestión de ética, de hecho, ¿verdad? Pero según la experiencia de los sabios, el que revela el secreto de un amigo es difícil que se reconcilie. Muchas cosas se puede perdonar, pero la infidencia resulta difícil. Por eso también se recomienda que cuando hacemos amistad, no lo hagamos con una persona después de estar en las alturas, sino cuando es pobre. Para que disfrutes justamente cuando sea rico y que no se piense que tu amistad y tu cercanía simplemente sea por interés. Y el tema, ahí también retomamos otro aspecto que ya había señalado, el tema de que 1 entre 1000. Sí. Por algo te dice, entre 1000 es 1 va a ser tu amigo. Porque implica todas estas cosas que están contigo en la adversidad, que por algún motivo, si hay un distanciamiento ocasional o enojo, no vaya difundiendo tus secretos, lo que vos como amigo le confiaste. La Biblia nos va enseñando en ese sentido. Exactamente. El último texto que nos presenta el Eclesiástico está en el capítulo 37, capítulo 37, versículo 1 al 6, y que habla de los falsos amigos, específicamente, ¿verdad? Todo amigo dice también yo soy tu amigo, pero hay amigo que lo es solo de nombre. ¿No es un disgusto mortal que un compañero o amigo se convierta en enemigo? ¿O intención perversa? ¿De dónde saliste? Para cubrir la tierra de engaño. En momentos de alegría, el compañero disfruta del amigo, pero en la desgracia se vuelve contra él. El compañero compadece al amigo por interés, y cuando llega el combate, coge el escudo solo para defenderse él. No te olvides de tu amigo, ni dejes de recordarlo cuando seas rico, dice aquí. Porque hay también algunos que se posicionan y olvidó a sus amigos que no están a su altura económica, de poder o en otro lugar. Entonces como que se les subió el humo. Entonces ahí no hubo una verdadera amistad tampoco. Entonces todos estos son aspectos que hay que tener en cuenta. Y pienso que esto está en la base después, Roque, de lo que después en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice. Sí, yo pienso que todo el Nuevo Testamento es un tratado de amistad, todo el Nuevo Testamento. Pero quizás donde desarrolla Jesús, y es un punto clave, es en el discurso de despedida, que viene a ser como el testamento de Jesús en el capítulo 15. Y sobre todo los versículos 13 al 17, dice aquí,
Perdón, ¿de qué evangelio? Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, el discurso de despedida comienza en el capítulo 13, después del lavatorio de los pies, y va hasta el capítulo 17. Y estamos en el 15, justo en el medio, en el centro, digamos, cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que hace su amo. A vosotros los llamo amigos, porque todo lo que yo he oído a mi Padre los he dado a conocer. No me habéis elegido a ustedes, sino que yo les elegí para que los destine y den fruto, y fruto en abundancia. Y él dice: lo que yo os mando es que os améis unos a otros. Aquí amistad y amor prácticamente es la misma cosa. Y aquí vincula la amistad con la obediencia. Es decir, si ustedes son mis amigos, dice él, harán lo que yo les digo. ¿Por qué? Porque lo que él nos dice es para nuestra salvación. ¿Y quién es el amigo verdadero que no quiere la salud y la salvación de su prójimo, de su amigo? Entonces Jesús dice: hagan lo que yo les mando, porque ustedes son mis amigos. Yo les conté todos los secretos de mi Padre. Quiere decir, yo les revelé, que en general son, la revelación según los sinópticos es a los pequeños, no a los soberbios. Y por tanto los discípulos, que son un paradigma de los pequeños, que no son como los grandes de aquel momento, que se cierran a la palabra de Dios, son los que pueden entrar en la lógica del Señor. Los pequeños pueden entrar. Los que se tienen por grandes, por sabios, por entendidos, no pueden entrar en esa lógica. ¿Por qué? Porque no tiene el corazón abierto, ni tampoco la humildad necesaria para poder buscar esa búsqueda, ese temor de Dios. Entonces la obediencia es un factor fundamental, obediencia de los mandamientos de Jesús, para que podamos entrar en la lógica de la amistad. Así entonces Jesús deja como una especie de testamento en la amistad. Y de nuevo aquí, en clave de comunión, ya con la iglesia que él funda sobre la base de los apóstoles, los discípulos, quiere vivir en clave de amistad con cada uno de nosotros. Y en Mateo, por ejemplo, de hecho, llama a sus apóstoles hermanos. Se rebaja él en el nivel de los apóstoles. Aquí Jesús también como que se rebaja, siendo verdadero Dios, verdadero hombre, en el nivel de los discípulos, para decirle: amigos, yo les conté todo. Pablo también, cuando habla, por ejemplo, a sus cristianos de Corintios, les dice: yo me he revelado a ustedes, les he contado los secretos de mi corazón se ha ensanchado, pero ustedes no corresponden con esa amistad. Usted tiene que corresponder también de la misma manera. Es decir, se queja él de que los corintios no han tenido con él la misma actitud de amistad que él ha tenido con ellos. Porque, ¿qué significa esto? La amistad implica una reciprocidad. Si Cristo nos reveló las intimidades de su Padre, también nosotros tenemos que abrirnos a Él, al amigo, de tal manera que haya una comunión perfecta, así como Él está en comunión con el Padre. Uh-huh. Hay un antecedente más lejano en la Biblia de la amistad yo le llamo Jonathan, ¿verdad? A lo mejor es sí. Jonathan porque es J, ¿verdad? Sí. Y David, sí. Que es un poco un paradigma de amistad también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué esa amistad entre David y Jonathan? Hay una amistad entre David y Jonathan. Hay que tener en cuenta que Jonathan es el hermano de Micol. Y a través de esa amistad, precisamente, David entra en relación con Micol. En hebreo hay una palabra, ya tener que usar tecnicismo para explicarte, o para explicarte a la audiencia, hay una palabra dot, que quiere decir, de ahí viene la palabra David. Dodi quiere decir amigo personal e íntimo, que normalmente el varón hebreo tenía, y también la mujer hebrea, y que le acompaña incluso hasta el matrimonio, en el sentido de llevar los mensajes, ¿verdad? El amigo íntimo del varón lleva a la amiga íntima de la mujer. Ellos nunca se encuentran, pues solamente en el día del casamiento se encuentra el varón con la mujer, a través del sistema de matrimonio hebreo. Entonces el dot cumple esa función de amistad, de conocer la intimidad, la cercanía, y transmite lo que el amigo fiel quiere hacerle llegar a la mujer. En este caso, Jonathan era el hermano de la futura esposa de David, que es Micol, la hija del rey Saúl. Y él llega a casarse con su hermana, con la hermana de Jonathan, precisamente gracias a esa amistad que él ha tejido con el hijo del rey. Entonces aquí también hay una fuerte, digamos, impresión de lo que es la amistad,
porque además de eso, después de que haya muerto Jonathan con Saúl, David le dedica un poema. Un poema que quizás se malinterpretó a través de la historia, pero en una cultura y en una civilización como la hebrea es inexplicable, no se puede justificar las tergiversaciones que se han querido plantear al respecto. Es una institución hebrea del Dodi que implica la amistad íntima, es lo que nosotros llamamos aquí el curupí. En nuestra cultura nosotros llamamos el curupí. Yo le digo, le doy la cartita para que llegue a la novia. Le digo lo que quiero que sepa. Y también la novia, a través de una amiga, le dice al amigo del amigo. Así también Juan el Bautista se presenta como el amigo del novio. Yo soy el amigo del novio, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el que está presentándole a Jesús, es que está indicando que es el Mesías, y por tanto es aquel que tiene una cierta intimidad con él y que conoce los secretos de su corazón. Lo mismo Juan, el discípulo amado o el amigo personal de Jesús, que reclinaba su cabeza en el pecho del maestro para significar simbólicamente el que estaba más cerca de su persona. Eso es lo que nos quiere decir, y por lo tanto el que más podía saber sobre la revelación que él nos traía. Incluso es el que está al pie de la cruz, el único que está al pie de la cruz acompañando a María y que después es designado como hijo de la madre. Es el modelo de la fe, por eso el que le reconoce al instante, es el que acude rápidamente, es el modelo de discípulo en este sentido. El modelo de discípulo del que Pedro tiene cierta envidia, porque cuando le ve hablando al discípulo amado con Jesús, Pedro le dice, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú cumple tu misión. Le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Es decir, yo eres jefe de la iglesia, cabeza de la iglesia, de manera que sitúate en tu posición y cumple tu rol. Yo tengo una relación con él personal, no puedes impedir que yo tenga una amistad. O sea, porque a veces nosotros también, Roque, queremos, muchos quieren imponer, si no es mi amigo, no te mezcles con tu enemigo. Si es mi enemigo, no te mezclen con él. Nadie puede poner obstáculos ni puede poner barreras de quién puede ser amigo o no amigo. Muy bien, muchas gracias por esta lección de la Sagrada Escritura sobre la amistad, de la magistral presentación de siempre del presbítero doctor César Neri Villagra Cantero. Felicidades, gracias por tu amistad. Feliz día de la amistad también, que tengan ustedes un muy buen domingo.